Bélgica es la sede de la Unión Europea, el corazón político de un continente que predica la unidad. Y al mismo tiempo es el país más roto de Europa Occidental. Un estado donde llegaron a pasar 541 días sin gobierno porque dos mitades de su población no se ponían de acuerdo en absolutamente nada. Récord mundial. Bélgica no es un país. Bélgica es un experimento que las grandes potencias europeas montaron en 1830 para colocar un tapón entre Francia, Prusia y los Países Bajos, y que 200 años después sigue sin funcionar. Dentro de sus fronteras viven tres pueblos que no comparten lengua, ni cultura, ni economía, ni siquiera ganas reales de seguir juntos. Hoy te explico cuáles son y por qué se odian con tanta educación. Empecemos por el principio, porque del principio ya es una señal de alarma. Bélgica no existió hasta 1830. No es Francia, no es Inglaterra, no es uno de esos reinos medievales con 1000 años de historia compartida. Bélgica se inventó en una conferencia diplomática en Londres, donde un grupo de señores con peluca decidieron que entre Francia y los Países Bajos hacía falta un cojín, un estado pequeño y neutral que sirviera de amortiguador para evitar que las grandes potencias se mataran entre ellas. Eligieron a un príncipe alemán, Leopoldo de Sajonia-Coburgo, lo coronaron rey, dibujaron unas fronteras a ojo encima de un mapa y dijeron: «Listo, esto es un país». Lo único que olvidaron preguntar es si la gente que vivía dentro quería ser belga. Y la respuesta, 200 años después, sigue siendo bastante incómoda. Porque dentro de esas fronteras dibujadas con regla, había tres realidades distintas que nunca habían tenido ganas reales de juntarse. En el norte, una población que hablaba neerlandés, dialectos flamencos, mirando culturalmente hacia Ámsterdam. En el sur, una población francófona que miraba hacia París. Y en el este, encajada como un apéndice, una pequeña comunidad germanófona que aún hoy nadie recuerda que existe. 3 lenguas, 3 culturas, 3 economías. Y un solo país, porque alguien lo decidió en Londres. La idea era que la monarquía y el catolicismo bastarían para unirlos. La idea, como se vería pronto, no era muy buena. Hablemos primero de Flandes, el norte. Imagina los Países Bajos, pero con menos bicicletas y más resentimiento. Eso es Flandes. Una región próspera, ordenada, conservadora, católica de origen, pero cada vez más laica, con ciudades preciosas como Brujas, Gante o Amberes, que parecen postales del Renacimiento. Aquí se habla neerlandés, aunque al flamenco no le gusta que le digas que habla neerlandés. Le gusta decir que habla flamenco, porque flamenco suena suyo y neerlandés suena holandés. Y al flamenco no le gustan los holandeses. Le gustan menos que los valones, pero le gustan poco. Es un odio cultural distinto. Al holandés lo ve como un primo lejano protestante, ruidoso y demasiado liberal. Al valón lo ve como un parásito. Y este resentimiento flamenco no es de ayer. Tiene raíces hondas, y para entender Bélgica hay que entenderlo. Durante más de un siglo después de la fundación del país, la élite belga, la que gobernaba, la que mandaba en los tribunales, la que daba clases en las universidades, la que dirigía el ejército, era francófona. Toda, aunque la mayoría demográfica fuera flamenca. El francés era la lengua del poder, del prestigio, del dinero. El neerlandés era considerado un dialecto vulgar de campesinos, una jerga rústica que se hablaba en las granjas, pero que no servía para ciencia, ni para política, ni para nada elevado. En las escuelas flamencas se enseñaba en francés. En el ejército, durante la Primera Guerra Mundial, los soldados flamencos morían sin entender las órdenes que les daban los oficiales francófonos. Literalmente. Hay episodios documentados de batallones enteros mandados al matadero porque nadie se molestó en traducirles dónde ir. Ese trauma fundacional, el de generaciones tratadas como ciudadanos de segunda en su propio país, es el motor de todo lo que viene después. Porque Flandes no olvidó. Y cuando llegó la oportunidad, devolvió la jugada con intereses. El movimiento flamenco empezó como una reivindicación lingüística y cultural perfectamente razonable, exigiendo escuelas en neerlandés y juicios en su propia lengua, y fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, una corriente política dominante que abiertamente plantea la independencia. La Nieuw Vlaamse Alliantie,
conocida como N-VA, es el partido más votado de Flandes desde hace años. Y justo a su derecha está el Vlaams Belang, un partido nacionalista, anti-inmigración y directamente partidario de romper Bélgica, que también marca máximos electorales. Cuando sumas a los dos, más de la mitad del electorado flamenco vota a partidos que quieren, con más o menos prisa, que el país desaparezca. Y mientras tanto Flandes paga las facturas. Esta es la parte que más duele, porque la región que fue durante un siglo el patito feo de Bélgica, la atrasada, la campesina, la pobre, se convirtió a partir de los años 70 en el motor económico del país. El puerto de Amberes es uno de los más importantes de Europa. Las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas se concentran en el corredor entre Bruselas y Amberes. La renta per cápita flamenca es claramente superior a la valona, y cada año una porción enorme de impuestos pagados en el norte se transfiere al sur en forma de subsidios, pensiones, sanidad y ayudas al desempleo. El flamenco medio mira las nóminas que le descuentan, mira las facturas que paga y luego mira un mapa de Valonia y piensa: oye, ¿por qué exactamente estoy pagando yo esto? Bajemos al sur entonces. Valonia. Aquí el guión cambia por completo. Si Flandes hoy es Países Bajos light, Valonia es una mezcla rara de Francia profunda con cinturón industrial inglés en decadencia. Estamos hablando de una región que en el siglo XIX fue una de las potencias económicas más importantes del planeta. Bélgica fue el segundo país del mundo en industrializarse, justo después del Reino Unido. Y todo eso pasó en Valonia. Las minas de carbón de Charleroi, los altos hornos de Lieja, las acerías del Borinage, las fábricas textiles, las cristalerías. Por aquí pasaba el dinero. Los burgueses francófonos de Bruselas y Lieja vivían en palacetes con escaleras de mármol, mandaban a sus hijos a estudiar a París, despreciaban con elegancia a los flamencos pobres que venían a trabajar a sus minas, y construían un país a su medida en el que su lengua era la única que importaba. Y luego se acabó. Las minas empezaron a cerrar en los años 60, una tras otra, en una sangría que no paró durante 3 décadas. El carbón ya no era rentable, el acero se hacía más barato en otra parte, los altos hornos se apagaron, las fábricas echaron el cierre y de pronto las ciudades industriales valonas se llenaron de chimeneas frías y barrios obreros sin trabajo. Charleroi se convirtió en el ejemplo internacional de ciudad postindustrial deprimida, con cifras de paro que durante años duplicaron las del norte, con calles enteras de casas abandonadas, con problemas sociales que la administración nunca consiguió contener. Y la región que un día les había mirado al flamenco por encima del hombro pasó a depender, primero discretamente y luego abiertamente, del dinero que llegaba del norte. La inversión completa de papeles. Los humillados de antes se convirtieron en los humilladores actuales, y los flamencos no pierden ni una sola ocasión de recordárselo en Twitter. El Valón medio, por su parte, defiende su modo de vida con una elegancia muy francesa. Aquí se habla francés con acento belga, con sus dejes propios, con sus expresiones particulares que en París les hacen gracia. Se come bien, se bebe mejor, se trabaja menos horas, se respeta la siesta encubierta del almuerzo de 2 horas, y se mira con cierta condescendencia a los flamencos que viven obsesionados con la puntualidad, el orden y los presupuestos cuadrados. Para el Valón el flamenco es ese vecino tacaño, frío, calculador, sin alma, que cuenta los céntimos y no sabe disfrutar de la vida. Para el flamenco, el Valón es ese cuñado pesado al que llevas años invitando a las cenas familiares y que aparece sin traer nada, y luego se queja del menú. Las ciudades valonas tienen un encanto melancólico que vale la pena reconocer. Lieja es una urbe ruidosa, escarpada, con escaleras imposibles y una catedral espectacular, una ciudad orgullosa de su pasado obispal independiente, porque Lieja fue durante siglos un principado eclesiástico autónomo, no parte de los Países Bajos españoles, y eso todavía pesa en su identidad. Namur, la capital administrativa de Valonia, es más tranquila, casi soñolienta, con su ciudadela vigilando la confluencia del Mosa y el Sambre. Mons es una ciudad universitaria amable. Tournai presume de ser una de las más antiguas de Bélgica. Y luego están las Ardenas,
esa región boscosa, montañosa para los estándares belgas, donde se libró la última gran ofensiva alemana de la Segunda Guerra Mundial y donde hoy los belgas de todas las lenguas van a hacer senderismo cuando se cansan de discutir entre ellos. Las Ardenas son lo más parecido a una zona neutral que tiene el país. Y entre estos dos bloques en Guerra Fría está Bruselas. Y Bruselas es donde todo se complica, porque Bruselas oficialmente es bilingüe. En la práctica es francófona en más de un 80%, pero geográficamente está incrustada en territorio flamenco, como una isla francesa rodeada de mar neerlandófono. Esto es importante, porque es la razón por la que Bélgica no puede romperse limpiamente aunque quisiera. Si Flandes se independiza mañana, ¿qué hace con Bruselas? ¿Se la queda? Bruselas no la quiere. ¿La deja para Valonia? Pero Valonia está al sur, separada por kilómetros de territorio flamenco. ¿La convierte en un microestado independiente como Mónaco o Luxemburgo? Es la sede de la Unión Europea, no se la puede meter en un pueblo. Bruselas es el nudo gordiano que mantiene unido este matrimonio fallido, porque ninguno de los dos cónyuges sabe quién se quedaría con el piso. Y por dentro, Bruselas es un caos administrativo digno de estudio. La ciudad-región tiene apenas 1.200.000 habitantes, y para gobernar a esa cantidad la dividen en 19 municipios, cada uno con su alcalde, su consejo, sus competencias y sus presupuestos. 19. Para una ciudad que se cruza en metro en media hora. Encima, cada uno de esos municipios funciona en francés y en neerlandés a la vez, con todos los carteles duplicados, todos los formularios duplicados, todas las páginas web duplicadas y muchos servicios duplicados también. Si quieres registrar un negocio, eliges con qué administración lingüística tratar. Si llamas a urgencias, la centralita te pregunta en qué lengua quieres ser atendido y te derivan a una red o a otra. Es kafkiano, es ineficiente, es carísimo, y nadie se atreve a tocarlo porque cualquier reforma se interpretaría como una victoria de un bando sobre el otro. Y luego está la propia composición humana de Bruselas, que no se parece a nada del resto del país. Bruselas es una de las ciudades más multiculturales de Europa. Hay barrios enteros donde el árabe es la lengua dominante, especialmente entre las comunidades marroquíes asentadas hace décadas. Hay zonas donde se oye turco antes que cualquier otra cosa. La diáspora congoleña, herencia directa del pasado colonial, llena el barrio de Matonge de tiendas, peluquerías y restaurantes africanos donde se habla lingala, suajili o francés con acento de Kinshasa. Hay portugueses, polacos, rumanos, españoles, italianos, británicos y miles de funcionarios europeos que viven en burbujas inglesas y no aprenden ni una palabra de las lenguas locales. El bruselense medio, si es que existe ese animal, ha renunciado hace tiempo a defender ninguna identidad lingüística pura y se mueve en una sopa políglota donde lo único que importa es que te entiendan. Y en medio de todo este lío sigue existiendo, casi como una broma cósmica, la frontera lingüística. Esto merece pararse a explicarlo, porque la audiencia hispana no tiene un equivalente exacto. En 1962, después de décadas de tensión, el Estado belga trazó una línea recta en el mapa que separaba oficialmente la zona neerlandófona de la francófona. Una raya, con regla, diciendo, a partir de aquí se habla flamenco, y a partir de aquí, francés. Pueblos partidos por la mitad, familias que tenían que decidir de qué lado caer, calles donde un lado tenía escuela en una lengua y el otro lado en otra. Y esa frontera no se ha tocado desde entonces. Es inamovible, es sagrada. Los pueblos que quedaron de un lado están condenados a serlo para siempre, aunque su población cambie. Por eso existen los famosos municipios de las facilidades, esa rareza administrativa donde un puñado de pueblos flamencos cercanos a Bruselas tienen mayoría francófona y reciben servicios en francés a regañadientes, mientras los flamencos vecinos llevan 50 años intentando recortarles ese privilegio porque consideran que la francofonía está colonizando su territorio. Hay alcaldes que han sido destituidos por enviar convocatorias electorales en francés. Hay tribunales que han llegado a Estrasburgo discutiendo si un cartel bilingüe debía tener el flamenco arriba o el francés arriba. Esto pasa de verdad. En el corazón de Europa, en el siglo XXI.
Antes de que se me olvide, si estás aguantando hasta aquí y te está pareciendo medio increíble lo que cuento, déjame un like, suscríbete si quieres, total ya estamos perdiendo el tiempo juntos en esto. Sigamos, que viene lo bueno. Porque a este nivel de absurdo se le añade la estructura institucional, que es directamente una obra de arte de la ingeniería política. Bélgica tiene 6 parlamentos. 6, para 11,5 millones de habitantes. Tienes el Parlamento Federal, que se ocupa de lo que queda de competencias comunes, cada vez menos. Tienes el Parlamento de la región flamenca y el Parlamento de la comunidad flamenca, que en la práctica funcionan como uno solo porque a los flamencos les conviene fusionarlos. Tienes el Parlamento de la región valona. Tienes el Parlamento de la Comunidad Francesa, llamada actualmente Federación Valonia-Bruselas, que se encarga de cultura y educación de los francófonos vivan donde vivan. Tienes el Parlamento de la región de Bruselas capital. Y tienes el Parlamento de la Comunidad Germanófona, ese parlamentito que representa a los apenas 75.000 belgas de habla alemana que viven en una franja oriental cerca de Aquisgrán, y que es probablemente el órgano legislativo regional más pequeño y olvidado de toda Europa. Cada parlamento tiene su gobierno, sus ministros, sus consejeros, sus funcionarios, sus presupuestos y sus competencias. Hay materias donde la responsabilidad está fragmentada hasta el punto de que ni los propios ministros saben quién manda. Por ejemplo, durante la pandemia llegaron a tener 9 ministros de salud diferentes, coordinándose en un país que cabe en la provincia de Badajoz. 9. Cuando se descubrió, el resto del mundo no sabía si reír o llorar. A toda esta arquitectura han llegado a través de 6 reformas del Estado sucesivas, escalonadas desde 1970 hasta 2011, cada una de las cuales vaciaba un poco más de competencias al gobierno federal y se las transfería a las regiones y comunidades. Educación, sanidad parcial, vivienda, transporte, energía, urbanismo, agricultura, comercio exterior, política exterior limitada, todo esto está hoy en manos regionales. Al gobierno federal le quedan básicamente la defensa, la seguridad social, la justicia, parte de la fiscalidad y poco más. El proceso de federalización ha sido tan profundo que muchos analistas dicen que Bélgica ya no es propiamente un Estado federal, sino una confederación encubierta, en la que las regiones tienen tanto poder que la coordinación se ha vuelto casi imposible. Y este es el momento en el que conviene mencionar otra vez el récord: 541 días sin gobierno federal, es decir, casi 1 año y medio, sin primer ministro funcional, sin gobierno con plenos poderes, en gestión ordinaria, mientras los partidos del norte y los del sur negociaban una coalición que tenían que cuadrar idiomática, ideológica y geográficamente. Y lo más sorprendente es que el país siguió funcionando. La sanidad atendía pacientes, los trenes circulaban, los colegios daban clases, las basuras se recogían, porque las competencias estaban ya en manos regionales. Lo que demostró aquel episodio, dicho de manera incómoda, es que el gobierno federal belga es casi prescindible, que se podría quitar y nadie lo notaría. Eso, para los nacionalistas flamencos, fue gasolina pura. Aunque no todo es divorcio en este país, hay un símbolo que aún funciona como pegamento, aunque sea con grietas: la monarquía. La Casa Real belga es la única institución verdaderamente belga que queda, en el sentido de que no es ni flamenca ni valona, está por encima de los dos bandos, habla las dos lenguas en sus apariciones públicas, hace gestos hacia ambas comunidades y sigue siendo respetada por una mayoría de ciudadanos, aunque sea por inercia más que por entusiasmo. El rey actual, Felipe, hereda una corona que ha pasado por momentos muy difíciles y que arrastra una sombra histórica enorme. Porque hablar de la monarquía belga es hablar también de Leopoldo II, y aquí el tono tiene que bajar mucho. Leopoldo II fue el segundo rey de los belgas, reinó en la segunda mitad del siglo XIX, y es responsable de uno de los crímenes coloniales más espantosos de la historia moderna. Convirtió lo que hoy es la República Democrática del Congo en su propiedad personal, no belga, suya. La llamó Estado Libre del Congo, un nombre macabramente irónico porque allí no había nada libre, y durante más de 20 años montó allí un sistema de explotación brutal basado en el caucho. Los caucheros congoleños tenían que cumplir cuotas imposibles, y cuando no las cumplían,
Los soldados al servicio del rey les cortaban las manos, mataban a sus familias, quemaban sus aldeas. Las estimaciones más serias sitúan la cifra de muertos entre 10 y 15 millones de personas, aunque hay cálculos más altos. Una de las primeras campañas internacionales por los derechos humanos, liderada por figuras como Edmund Morel y Roger Casement, denunció el horror y consiguió, en 1908, que el Parlamento belga arrancara el Congo de las manos del rey y lo convirtiera en colonia oficial del Estado. Pero el daño estaba hecho, y la población congoleña pagó el precio durante generaciones. Bélgica, durante casi todo el siglo XX, miró hacia otro lado con su pasado colonial. Las estatuas de Leopoldo II seguían en pie en plazas y avenidas. Los museos contaban la historia colonial en versión edulcorada. Las escuelas apenas mencionaban el Congo, hasta que, en los últimos años, especialmente a partir del movimiento global contra el racismo, todo eso ha empezado a moverse. Han caído estatuas, se han renombrado calles, el Museo de África Central de Tervuren ha sido completamente rediseñado para asumir la responsabilidad histórica, y el rey actual, Felipe, llegó a viajar a Kinshasa en 2022 para devolver oficialmente uno de los dientes de Patrice Lumumba, el líder independentista congoleño asesinado en 1961 con complicidad belga. Pero un diente no resuelve un siglo, y el debate sigue abierto. Lo que sí queda como tema más liviano es la cultura popular belga, que es el último territorio donde el país, mal que bien, comparte algo. Aunque tampoco demasiado, porque incluso aquí la guerra civil cultural asoma. Por ejemplo, los Diablos Rojos, la selección nacional de fútbol. Aquí pasa algo que en cualquier otro país sonaría a chiste. Los jugadores flamencos y los balones no hablan ni neerlandés ni francés entre ellos en el vestuario. Hablan inglés, porque ninguno quiere ceder a usar la lengua del otro, y el inglés es terreno neutral. Toda una generación dorada, con Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Thibaut Courtois, Marouane Fellaini, Toby Alderweireld, jugadores que llegaron a estar entre los mejores del mundo en sus respectivas posiciones, se reunía en cada partido bajo la única bandera roja, amarilla y negra que el país todavía comparte. Llegaron a ser número 1 del ranking FIFA, fueron favoritos en mundiales y Eurocopas, y se fueron de torneo en torneo sin ganar nada importante. La generación dorada se evaporó como tantas otras cosas en Bélgica, dejando una nota agridulce, la sensación de que ni siquiera el fútbol consigue tapar las grietas durante mucho tiempo. La gastronomía es otro campo de batalla. Las patatas fritas, las llamadas frites en francés o frieten en neerlandés, son lo único que belgas de las 3 comunidades reivindican como suyo sin pelearse, porque la patata frita belga es un patrimonio cultural reconocido casi a nivel de identidad nacional. Hay frituras callejeras en cada esquina, con sus salsas absurdas, samurái, andaluse, americana, que no se parecen en nada a sus nombres, servidas en cucuruchos de papel con un tenedor de plástico. Esto los une. Pero el gofre, en cambio, divide. Hay 2 gofres principales en Bélgica, el de Bruselas, rectangular, ligero, esponjoso, que se come tibio con azúcar glass, y el de Lieja, redondeado, denso, con perlas de azúcar caramelizado dentro, que es harina de otro costal. Si dices que el gofre de Bruselas es mejor en un bar de Lieja, te miran mal. Si dices que el gofre de Lieja es mejor en Bruselas, sospechan de ti. Es una guerra de baja intensidad pero permanente, como tantas otras en este país. Y luego están los chocolates, que sí, son buenísimos. Las grandes casas como Neuhaus, Godiva, Leonidas o Pier Marcolini llenan escaparates que parecen joyerías. Y aquí los flamencos y los balones llegan a un raro consenso. Lo nuestro es lo mejor del mundo, aunque luego cada uno reivindique al maestro chocolatero de su lado de la frontera. La cerveza es otra historia de orgullo compartido, con sus monasterios trapenses, sus cervezas de abadía, sus lambics agrias que solo se hacen en una franja minúscula del Valle del Sene, sus tipos imposibles de clasificar. Hay cervecerías flamencas legendarias y cervecerías balonas magníficas, y aquí también el consenso es básicamente: somos los mejores y nadie pelea demasiado. Y luego está Tintín, los cómics,
Hergé, el creador de Tintín, era bruselense y francófono. Los pitufos creados por Pello también nacieron en francófono. Lucky Luke, Spirou, Blake y Mortimer, todo el universo de la línea clara belga salió de aquí, y el mundo entero lo asocia con Bélgica. Pero dentro del país, los flamencos tienen su propio universo paralelo de cómics que el resto del mundo apenas conoce, con autores como Willy Vandersteen y su saga de Suske en Wiske, que vendieron millones de ejemplares en neerlandés y casi nada en otras lenguas. Cada comunidad tiene sus referentes y apenas se cruzan. La idea de un canon cultural belga unitario, en realidad, no existe. Y por si todo esto fuera poco, hay un cuarto actor olvidado en esta función, que es la comunidad germanófona. 75.000 personas en una franja oriental en torno a las ciudades de Eupen y Saint-Vith, que hablan alemán como lengua materna porque el territorio fue cedido a Bélgica después de la Primera Guerra Mundial como compensación por daños de guerra. Bélgica no los pidió, le tocaron en la rifa de Versalles, y como buena administración belga, en lugar de asimilarlos, le dio a esos 75.000 ciudadanos su propio parlamento, su propio gobierno y sus propias competencias. Hoy los germanófonos belgas tienen un nivel de autonomía cultural y educativa que probablemente sea el más alto per cápita del mundo. Tienen sus periódicos en alemán, su televisión en alemán, sus escuelas en alemán, y miran con cierta tranquilidad cómo los otros dos se pelean. Si Bélgica se rompiera mañana, los germanófonos serían los primeros en levantar la mano para preguntar si pueden volver a Alemania, y nadie les diría que no. Volviendo al panorama general, hay que entender que el independentismo flamenco es hoy una fuerza política seria, no una rabieta marginal. En las últimas elecciones, los partidos abiertamente partidarios de la disolución del país, o cuanto menos de un confederalismo extremo que vacíe del todo al gobierno federal, son los más votados en el norte. Los jóvenes flamencos, especialmente, ya no se sienten especialmente belgas. Se sienten flamencos primero, europeos después, y belgas como un detalle administrativo en el carné. En Valonia el sentimiento es distinto, porque al balón medio no le interesa romper, ya que sabe perfectamente que sin las transferencias del norte, una Valonia independiente sería un estado pobre, con paro elevado y deuda alta, mirando con envidia a un Flandes próspero al otro lado de la nueva frontera. Por eso los valones, paradójicamente, son hoy los grandes defensores de la unidad belga. Los unionistas son ahora los que antes despreciaban al país, y los separatistas son los que antes mandaban. La ironía histórica perfecta. Y mientras tanto, el país sigue, funcionando a media máquina, con su laberinto institucional, con sus parlamentos múltiples, con sus ministros incontables, con sus líos lingüísticos, con sus barrios bruselenses políglotas, con sus Ardenas tranquilas, con sus minas cerradas convertidas en patrimonio industrial, con sus polders flamencos cuidados al milímetro, con su rey hablando dos lenguas en cada discurso, con sus chocolatinas, sus gofres divididos y sus patatas fritas unitarias. Como si nadie tuviera prisa por dar el último paso, como si rompiendo el país, ambos lados perdieran algo más que solo Bruselas. Como si en el fondo, en algún rincón, sospecharan que separados serían menos interesantes. Pero esto no significa que Bélgica esté en paz. Significa que está en un equilibrio inestable, sostenido por la imposibilidad geográfica del divorcio, por la complicación administrativa de cualquier separación limpia, por el peso de la Unión Europea instalada en el centro de Bruselas, por la pereza institucional de un Estado que has encontrado en su propio caos una especie de estabilidad inesperada. Funciona porque está roto. Roto, pero todavía aquí. Y nadie sabe cuánto más durará esto, ni si durará algún día menos que el récord siguiente que conseguirán batir cuando vuelvan a estar año y medio sin gobierno. Bélgica nunca fue un país, fue un proyecto. Una idea diplomática de 1830, dibujada con regla por gente que no vivía allí, encima de tres pueblos que nunca quisieron del todo estar juntos. 200 años después siguen pegados por la geografía, por Bruselas, por la inercia y por el miedo a descubrir que separados serían peor. Flandes paga, Valonia gasta, Bruselas traduce, los germanófonos sonríen, el rey calla en dos lenguas y la Unión Europea les da sede como quien adopta un niño raro, al que no entiende del todo pero no quiere abandonar. No hay moraleja aquí.
Solo un país que sigue existiendo por descarte. Y mientras eso siga bastando, Bélgica seguirá ahí, hasta el próximo récord.